tenía enamoradas que cuando a veces ya les comunicaba el particular, entonces ellas como que decían chuta y ahora, y mejor se alejaban. Entonces, el tema sentimental es complejo, entonces. Sí, es un poco complicado porque, bueno, casi el ideal de una madre, de un padre es que, suponte, si su hija va a casarse, pero que se case con una persona bien. Y por bien se sobreentiende que tenga una profesión y que no tenga ninguna dificultad. ¿Te casarías conmigo? Ella dijo sí, ¿por qué no? Y yo, sorpresa para mí. Un regalo de Dios, creo yo. Yo creo que es un regalo de Dios. Yo creo que fue un buen cristiano. Por eso que Dios me miró con ojo de piedad. Pasamos el 29 de abril del 2005, nos casamos. Que den la oportunidad a las personas con discapacidad a que también se integren en el círculo social, porque también como ser humano también se necesita esa relación, porque es bastante fuerte tener discapacidad y aparte de eso sentirse aislado. Jueves 12 de octubre de 2017, bienvenidos sean todos a su programa Al Mediodía. Hoy, el amor en las buenas y en las malas, Vanessa. Así es, Arturo. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? Muchísimas gracias por su sintonía. Quiero agradecer particularmente, ayer tuvimos una sintonía extraordinaria. Fantástica. A través de las redes sociales, más de 100 comentarios. Yo espero que el Ministerio de Trabajo pues haga eco de estas preguntas. Hubo muchísimas que no pudimos contestar en vivo aquí en el programa, así que esperamos que sus respuestas lleguen de alguna manera, sobre todo a través de las redes sociales, pero desde aquí, muchas gracias por su confianza. Es importantísimo este espacio porque, como siempre lo decimos, está dedicado para ustedes. Hoy un tema absolutamente distinto al de ayer. Vamos a hablar del amor en las buenas y en las malas. ¿A qué nos referimos, pero en las malas, Vanessa? Bueno, hay situaciones complicadas, por ejemplo, cuando se presenta algún tipo de enfermedad, cuando hay de por medio algún tipo de discapacidad, sin decir esto que esto sea una condición mala, sino que son adversidades tal vez que debemos superar, y es el amor, estará presente ahí en esas circunstancias, cuando por ejemplo no hay dinero, cuando hay alguna crisis económica al interior de la familia. Eso, dicen que cuando entra la crisis económica por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Será tan así? Bueno, tenemos especialistas como siempre y esperamos sus llamadas y sus contactos. Aquí les resolveremos sus preguntas. A propósito de la fecha, también hoy 12 de octubre estamos celebrando, conmemorando de alguna manera el Día de la Interculturalidad. Esto lo hacemos nosotros aquí en el país vía decreto ejecutivo desde el año 2011, porque antes, recordarás, Arturo, recordarán amigos televidentes, que era el Día de la Raza, cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano. Pero nosotros estamos celebrando que vivimos en un país multicultural y estamos celebrando que somos diferentes, pero que vivimos en unidad. Por supuesto, de eso se trata, hay que trabajar mucho al respecto, por cierto, y eso se hace día a día. Le invitamos entonces ya a acomodarse, como siempre le digo, y listo para disfrutar de un programa más, de este programa suyo, Al Mediodía. Y vamos a conocer el caso de Fernando. Él es una persona que tiene una discapacidad física y motora desde que era niño, pero que eso no le ha impedido cumplir sus sueños. Uno de ellos, ser artista, pero también conseguir el amor. Veamos qué nos cuenta él y qué lecciones podemos aprender de su vida. Con eso iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Visitamos el domicilio de Fernando y Flor María, ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Ellos son de esas parejas que en estos tiempos son difíciles de encontrar por el amor incondicional que se tienen. Y era pachocho, porque soy muy gordota. Cuando Fernando tenía 9 años, fue internado de emergencia en el hospital debido a un virus que afectó a su cerebelo, causándole discapacidad física motora. Pero esto no fue impedimento para que él lograra lo que tanto deseaba, convertirse en un artista. Yo siempre he sido travieso con el arte, porque me gustan los colores, las formas, me gusta la naturaleza, eso me gusta. Hace 12 años, a través de un amigo en común, conoció a su Florcita, como él la llama. Un fin de año, yo llamé para felicitar a mi amigo un feliz año y me contestó la voz de ella. Y yo le digo, aló, me dijo ella. Y yo, aló, sí, con don Carlos, le digo. Él no está, yo soy Flor María, me dijo ella. Entonces dije, ¿por qué me dijo el nombre? Y bueno, de ahí la volví a llamar, porque me gustó su voz. Yo tenía una curiosidad de conocerlo,
Entonces, cuando yo vine a conocerlo a él, me perdí y de nuevo, y ahí ya lo localicé, nos conocimos, sí. Luego de este encuentro creció una gran amistad entre ellos que se convirtió en enamoramiento. Después Fernando tuvo que viajar al extranjero por motivo de sus pinturas, donde estuvo varios meses, pero regresó a Ecuador en busca de su amor. ¿Te casarías conmigo? Ella dijo sí, ¿por qué no? Y yo, sorpresa para mí. Un regalo de Dios, creo yo. Yo creo que es un regalo de Dios. Yo creo que fue un buen cristiano. Por eso que Dios me miró con ojos de piedad. Nos casamos el 29 de abril del 2005, nos casamos. Un día viernes. ¿Cómo fue ese momento para ti? Emocionante, muy emocionante. Ambos tienen muchas cosas en común. Les encanta la música romántica, ir al cine, reírse en las madrugadas y siempre estar juntos en las buenas y en las malas. Yo me propuse cambiar. Yo tenía mal genio. Yo lo digo porque ahora lo digo porque ya cambié. Cambiado por ella, porque ella me trata con dulzura. Hay que darle amor, hay que darles valor para seguir adelante. Y que ellos no se dejen vencer, que siempre busquen la ayuda de Dios, la ayuda divina, que es muy importante. Qué lindo caso con el que iniciamos este espacio, este programa en el que estamos hablando del amor en las buenas y en las malas. Gracias a Fernando y a Flor María por contarnos sus experiencias, por servirnos también de ejemplo. Ya vamos a abordar un poco más este tema con nuestros expertos. Primero vamos a darles la bienvenida. Nos saluda y nos acompaña por un lado el doctor Gustavo Martínez, terapeuta familiar. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña la doctora María de los Ángeles Núñez, psicóloga clínica. Con ellos estaremos dialogando, conversando un poco más en esta hora de programa, Arturo. Claro que sí, muchísimas gracias por estar aquí. Don Gustavo, le hemos buscado, hemos esperado que venga, le hemos cambiado los días para que pueda acompañarnos. Imagínense qué importante es que estén nuestros invitados con nosotros. Gracias por venir como siempre. Ya nos va a contar qué ha hecho de su vida en un momento más. Nosotros les abrimos ya las líneas a ustedes, 3970-822 o 3970-813. Los números ya habilitados desde este momento para que se comunique con nosotros, si prefiere a través de Facebook Live, o si no, también nos puede escribir por Twitter con el hashtag o numeral al mediodía. Estamos aquí para servirle como siempre. El tema está planteado entonces del amor y en las buenas y en las malas. Esto es difícil. Una cosa es decirlo, por supuesto, se propone el amor en las buenas y en las malas, pero en las malas se conoce la verdad del amor. ¿Es así, doctor? Bueno, cuando estamos hablando del amor hay diferentes tipos de enfoques que lo podríamos nosotros abordar. Cuando estamos hablando de en las buenas, habría que catalogar cuáles cosas son en las buenas y, como bien decía Vanessa al inicio, qué pasa cuando son en las malas. Normalmente yo desde hace un par de años ya para mí no hay cosas malas, porque siempre son oportunidades y las oportunidades son absolutamente buenas, aunque la adversidad era la que se pone de manifiesto como para poner a prueba mucho más el esfuerzo y sobre todo el efecto de la entrega, del compromiso que se puede tener en la relación entre las personas. Porque no estamos hablando únicamente, en las malas no es únicamente el asunto de la pareja, por ejemplo, sino también están los elementos adicionales, la familia, la sociedad, porque quiera sea o no, nosotros como entes no somos solos, no somos únicos, sino que necesariamente tenemos que estar rodeados de personas. Entonces hay varios componentes que hay que tomar en consideración. Podríamos llamarle entonces en la adversidad, podría ser un Podría término ser un poco como en la más preciso. adversidad. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, para mí siempre es un gusto estar aquí y yo considero que, aparte de lo que mi colega acaba de mencionar, las parejas siempre van a atravesar etapas buenas, etapas no tan buenas, y esta frase de que el amor lo puede todo, yo siempre lo cuestiono, porque el amor es uno de los sentimientos más frágiles que pueden existir. Por eso requiere especialmente en la relación de pareja tomarlo en cuenta como una vivencia a la que hay que fortalecerle todos los días. O sea, o puede bien debilitarse o bien fortalecerse en la adversidad del amor. Definitivamente, porque mientras sentimos el amor, creemos que va a ser eterno.
Cuando ya empieza a debilitarse es cuando empezamos a perder la visión del otro que fue idealizada y que es muy perjudicial, porque hay una tendencia muy grande a que en el momento que estamos enamorados, el enamoramiento es un sentimiento como si yo estuviera deslumbrada, ¿no? Como estas luces que nos están enfocando ahora estuvieran en mis ojos y le voy a ver al otro como idealizado, perfecto, divino. Yo siempre en broma un poquito y digo, en esa etapa el ronquido es un ronroneo de gatito, ¿no? Pero ya después, pasado el enamoramiento, viene una, páseme en la almohada porque a este ya no lo soporto. Ya no está idealizado, por lo tanto, se lo va a ver en una forma más realista. Y aquí viene una palabra que yo he terminado por inventarme porque no existe en el español. Si uno está enamorado, va a venir el desamor, pero ¿y si viene lo más lindo, que es el amorarse? Y esa es la palabra que me estoy inventando. Entonces yo digo que de la etapa del enamoramiento viene el amorarse. ¿Sí? Que es un buen concepto el que hablábamos, es decir, la adversidad nos puede hacer más fuerte como pareja, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esa adversidad pueda llegar a ser una fortaleza? Yo creo que un poquito tomando la posta de lo que nos acaba de mencionar la doctora, el efecto de cómo nosotros estamos, primero, aceptándonos nosotros mismos como seres humanos con defectos y virtudes, y lo propio con la pareja, ¿no? Yo creo que muchas de las veces, como en el video que presentaban al inicio, la persona decía, yo tuve que cambiar por ella. Y me parece lindo el efecto de ese mensaje, pero ¿cuánto tenemos que cambiar por nosotros mismos? ¿Por cuánto nos merecemos tener junto a nosotros aquella persona a la que muchas de las veces el grave problema que se presenta es que no le manifestamos cuánto realmente es importante para nosotros? Ahí muchas veces hay un pequeño desfase en la comunicación. Probablemente él asume que ella sabe que le ama y ella espera escucharle a él decirle eso. Entonces, ahí hay a veces, ahí se presenta un poquito la adversidad. ¿Ama igual el que no quiere ceder, el que no quiere cambiar, el que sigue en su sitio seguro? Yo creo que yo sí creo que el amor lo puede todo. En cuanto a que el amor lo puede todo, en cuanto a que yo, por amor propio hacia mí mismo, puedo lograr absolutamente todo. Y está realmente comprobado que cuando uno cambia, el resto de personas en el entorno, en cadena, también puede lograr cambio. Entonces, depende un poquito de la decisión. Doctora. Sí, yo considero que el ideal que nosotros tenemos para conseguir de esa persona es ser aceptados como somos y que no nos quiera cambiar precisamente. Por lo tanto, esa decisión del cambio tiene que ser por uno mismo, porque nosotros ahí tenemos que diferenciar las partes estructurales de la personalidad frente a las cuales tenemos que aprender a vivir con eso si no nos gustan, y las cosas que sí podemos modificar. Entonces, ahí vienen problemas que nos topamos a diario nosotros, cuando las personas se topan con esa pareja que dice, lo tiene todo, pero el único defecto es que toma, o el único defecto es que se droga, o que me pega, que sería ya peor, ¿no es cierto? Un defectito nomás. Pero por amor, mi amor va a hacer que él cambie. Ahí nos topamos. ¿Esos ejemplos son estructurales? Sí, y ahí nos topamos nosotros con que tenemos que ayudarle a la persona a que reconozca la realidad y que nadie puede cambiar por ese otro, sobre todo patologías tan serias como las que acabo de mencionar. Doctora, yo creo que sí deberíamos profundizar un poco más sobre qué es estructural y qué sí podríamos cambiar. Le dejo planteado eso para darle paso a nuestra primera llamada. Lucía, desde Cuenca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Los felicito como siempre por el programa, todos son muy interesantes, soy una fiel televidente de ustedes, me encanta la manera en que manejan los programas y la importancia que tienen nuestros hogares. Gracias, Lucía. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es su inquietud o quiere contarnos alguna experiencia? Bueno, las inquietudes acerca del amor siempre van a ser muchas, creo que todos los seres humanos estamos rodeados de esa palabra inmensa porque hay amor
bonitos, hay amores desconfiados, pero creo que el amor construido es, en mi experiencia, el más bonito. Tengo 3 meses de casada. Al principio, el primer mes fue, como dice la doctora, uno se enamora y de luces y destellos y juegos pirotécnicos todo el tiempo. Después ya empieza a bajar como como ese deslumbramiento, y entonces empieza uno a ver la realidad de la persona que eligió, porque a la hora de cuando uno se casa, elige tomar esa decisión de amar. También creo que cuando uno elige una persona es porque decide estar en una relación y amar, pero vienen hace poco de cosas cotidianas, que de pronto el baño, que de pronto sales más tarde que yo, o que vamos a hacer una cosa y cambian los planes. Entonces como que vienen esos remesones que nos ponen a pensar, me casé con la persona que realmente yo quería, o fue simplemente enamoramiento. Pero bueno, ya pues soy una persona madura y me aferro mucho a Dios y también como a la investigación, ¿no? Precisamente me demoré en dar ese paso de casarme, pensando en que el día que tomara la decisión fuera una decisión para toda la vida, porque creo que si bien es cierto que uno, a través de que pasa el tiempo, va conociendo personas que llegan, se quedan, dejan buenas experiencias, otras no tanto, creo que ya el matrimonio es algo en lo que uno debe estar dispuesto a ceder, Así es, a Lucía. conocer y a disfrutar. Gracias, Lucía, por tu experiencia, por contarnos también estos detalles y que nos permiten seguir conversando de esas cosas que quedaron planteadas. ¿Qué es estructural y qué son las cosas que se pueden cambiar en el día a día, como decía nuestra amiga televidente? Pues la parte estructural de la personalidad es compuesta por varios aspectos, entre esos los genéticos, los que se fueron construyendo durante el embarazo y los que se van formando en los primeros años de la vida del ser humano. Entonces, por eso es tan importante esa primera relación con la madre y con el padre, para que estos aspectos de la personalidad vayan encajándose bien. Unos tendrán características de más salud mental o emocional, y otros que ya vendrán con algunos que se va afectando precisamente en la relación y en la vivencia de todos los días en estos primeros años. Esa parte estructural de la personalidad, que yo la comparo con lo que es la columna de un edificio, no se la puede cambiar. Para ser más explícitos, doctora, ¿qué es exactamente? Demos ejemplos, es decir, no sé, los despistes. A veces una persona es muy despistada, por ejemplo, y le dicen, no, es que ya no puedo con tus despistes, no puedo con tus olvidadas, hasta ahí llego. Y la otra persona dice, no, yo voy a cambiar, yo voy a ser más concentrado y empezar a cambiar. ¿Eso es estructural o no? Los malgenios, una persona malgenia que viene de padres que son malgenios, que se ponen, no sé, irritables por cualquier cosa, ¿eso se puede cambiar o no se puede cambiar? Voy a tomar el ejemplo último que acabas de decir. Esto de los malgenios es la respuesta a la frustración. La respuesta de la frustración pueden ser múltiples. La persona puede enmalgeniarse, ponerse con iras, enojada, o puede tender a la depresión, o puede culparle al otro, o puede desvalorizar, como ni quería que me dieran esto, cuando en realidad las mejores respuestas a la frustración son aceptar lo que no se puede cambiar, como aceptarle a la pareja en su parte estructural, y perseverar para lograr lo que uno quiere. Estas son las formas más sencillas de decir las frustraciones. Entonces, el enojo es la respuesta a la frustración. Cuando yo no he podido conseguir algo que pretendía, pues me enojo, y ahí va a depender de uno mismo. A ver, Ahora, me ¿eso enojo. es estructural? Sí, se va a dar desde el nacimiento. Yeah. Uno viene ya con aspectos intrínsecos de cómo va a ser esa respuesta a la frustración. Se la puede cambiar los primeros años dependiendo de cómo es la respuesta a la frustración de los padres.
En ¿sí? este caso, lo que podría ser cambiable entonces, o lo que se podría cambiar son los hábitos. Los hábitos se pueden Sí. cambiar. Y yo creo que un poquito como para darle una forma, hay 3 palabras que tienen que tomarse en consideración, como ya lo dijo la doctora desde el inicio, el efecto de la IPC, la intimidad, la pasión y el compromiso. Dentro de lo que es la intimidad está el acercamiento que el ser humano necesita mantener. Dentro de la pasión está el deseo, el qué es lo que quiero, y dentro del compromiso está dado en función qué es lo que yo decido hacer. Los 3 con igualmente eso. importantes. Los 3 son sumamente importantes. Entonces, los hábitos podemos ir cambiando, como podemos ir cambiando también nuestro carácter. A veces esa parte impulsiva, que es parte del carácter, eso sí podríamos irlo modificando. Por ejemplo, a mí, digamos, de mi pareja, que no baja la tapa del baño, que no cierra la pasta de dientes, que deja la toalla mojada encima de la cama, eso se puede cambiar, No. ¿no? No. Porque son Porque, hábitos. mira, lo que pasa es que se fue formando la personalidad. En el momento que los niños están aprendiendo a dejar el pañal, se va a determinar características de su personalidad que le van a llevar a lo que es el orden, la organización, la puntualidad, el manejo del dinero, una forma buena, sana, o muy, esto que dicen las personas, es que es demasiado insistente en el aseo, en el orden y en la puntualidad, y todo lo contrario. Esto se determina en el aprendizaje del uso del pañal. Por eso estamos hablando de cosas estructurales. Sin embargo, si es que la persona se esfuerza por sí misma, si hace terapia, va a poder cambiar esos factores de personalidad o va a aprender a convivir con eso para no afectarles a los demás. Hasta que vuelva a vivir sola y dejará otra vez la toalla mojada Eso encima de la es lo cama. que va a pasar, Exactamente. exactamente. Mientras haya esa presión Exactamente, permanente por bajar la tapa del baño, se la bajará. Sí. Pero cuando ya no haya esa presión, se la volverá a dejar arriba. Siendo que en las vidas de las familias, esos comportamientos, los padres, las mamás más que los papás, van a tolerar de mejor manera en el hijo, pero en la pareja. Ya no, pues. Por supuesto. Está interesante el tema, les invitamos a seguir conectándose con nosotros. Y tenemos una segunda llamada, ahora es de Vilma, desde Guaranda. Hola Vilma, bienvenida. Adelante. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Es un programa muy interesante, los profesionales muy buenos, pero a mí me gustaría que enfoquen más cómo se puede educar en familia el amor, porque normalmente el amor cambia a medida de los años y cada ser humano es impredecible ante las situaciones. Me gustaría que me den alguna respuesta. Un gusto escucharles. No, Vilma, Luego. gracias a usted por comunicarse con nosotros, siempre válido. Importante lo que dice Vilma, claro, cada momento es distinto también. Yo creo que en definitiva cuando uno toma la decisión de unirse en pareja y en matrimonio, mejor dicho, ahí empieza el primer enfrentamiento de cuál es la cultura que va a imperar en determinados detalles, y todos son por amor. La cultura que va llevando él o la cultura que va llevando ella en función de cómo fueron criados en cada uno de sus ambientes, en su familia primaria. El momento que llegamos a establecer esa parte de la unión, no nos dicen, pongamos un poquito un reglamento de cómo va a ser nuestra convivencia, porque lo vamos aprendiendo en el día a día. En función de lo que la señora acaba de manifestar, el amor va cambiando, probablemente van cambiando el efecto de cuáles son los ajustes que vamos haciendo en función de las necesidades que se van presentando. Ejemplo, uno cuando está en la casa primaria, no nos gustan los vegetales, no comemos los vegetales. Punto. Pero, ¿qué es lo que pasa ya cuando tenemos hijos? Tenemos que promulgar con el ejemplo absolutamente todas aquellas cosas, el amor y todos los otros hábitos, como para que el niño vaya aprendiendo de mejor manera, no en función de lo que le diga, sino en función de lo que ve de parte de los padres.
Bueno, hay que hacer con el ejemplo y me parece súper interesante también en la práctica del amor. Si vemos a nuestros papás que se sienten bien, que se sienten tranquilos, que están enamorados, seguramente ese amor también se irradia al resto de los integrantes de la casa. Pero bueno, queremos hablar también de qué pasa en el amor, en la familia, cuando por ejemplo se presenta una enfermedad. Estaremos hablando de eso y más al volver de la pausa porque venimos en un momentito. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre aquí. Son exactamente las 12:27, casi 28 de la tarde. Esperamos sus llamadas también y que nos cuenten un poco cuáles son sus experiencias del amor en las buenas y en las malas. Queremos escucharles. Vamos a continuación a presentarles una nota en la que hablaremos con alguien que sufrió una discapacidad paulatina. Es decir, él veía perfectamente bien y de a poco su vista se le fue yendo. Esto fue, por supuesto, difícil de manejar para él, pero no solo para él, sino para todo su entorno. Veamos. Bueno, mi discapacidad visual comenzó a los 15 años. A los 15 años tuve un bajón de visión que ya no me permitió ver en la noche. Y de ahí en adelante pues ha ido paulatinamente reduciendo y en la actualidad podría decir que tengo ya un 90% de discapacidad visual. Él es Cristian Iwamba. Ya le conocimos en un reportaje anterior en el que hablamos de inclusión laboral. Sufre de discapacidad visual progresiva y trabaja en Ecuador TV desde hace ya algunos años. Ahora nos acercamos a él para conocerle mejor, para hacerle algunas preguntas más personales. Psicológicamente imagino que esto es difícil de asimilar. Es un poco diferente a tener discapacidad desde el nacimiento, digamos así, que uno ya puede adecuarse, acoplarse al mundo. Pero en cambio, cuando una persona adquiere esta discapacidad, tiene que ir asimilando el nuevo mundo en el que le toca vivir, los nuevos roles que tiene que desarrollar, los nuevos mecanismos que tiene que emplear para acoplarse al diario vivir. Es así como recibió la noticia de su enfermedad. Momento en el que el apoyo de su familia fue indispensable. Al inicio, al menos en mi caso, fue bastante complejo y también fue algo que de cierta manera me dificultó y mucho más redujo mi tema de autoestima, porque cuando la gente comenzó a enterarse que, o sea, no sé si era mi percepción, pero así lo sentía, que cuando yo comunicaba a la gente de las organizaciones en las que anteriormente estaba, les comunicaba en mi tema de discapacidad, como que comenzaba a ser relegado. Pero no todos le apoyaron, nos dice. Sus relaciones personales nunca fueron las mismas. En este punto, en la parte emocional, por ejemplo, en la parte sentimental, digamos así, tenía enamoradas que cuando a veces ya les comunicaba el particular, entonces ellas como que decían chuta y ahora, y mejor se alejaban. Entonces, el tema sentimental es complejo, entonces. Sí, es un poco complicado, porque bueno, casi el ideal de una madre, de un padre, es que suponte si su hija va a casarse, pero que se case con una persona bien, y por bien se sobreentiende que tenga una profesión y que no tenga ninguna dificultad. Entonces, casi en ese aspecto, la parte del papá o de la mamá que pesaba bastante, porque decían, ¿y cómo tú vas a estar con él si algún rato va a quedarse ciego? ¿Y tus hijos cómo van a quedar? Y así. Pero la historia de Cristian tiene un final feliz, y él con emoción nos lo cuenta. Ventajosamente tuve la oportunidad de conocer a una chica que ella, o sea, más bien no le importó, o sea, no le importó, no hizo caso de lo que le decían, y me dio la oportunidad de vivir con ella, y vivo con ella, tengo 2 hijos con ella. Por último, nos habla de solidaridad, inclusión, respeto y respaldo. Que den la oportunidad a las personas con discapacidad a que también se integren en el círculo social, porque también como ser humano también se necesita esa relación, porque es bastante fuerte tener discapacidad y aparte de eso sentirse aislado.
Gracias también a Cristian, nuestro compañero de aquí de los medios públicos, por contarnos su experiencia. Un lindo caso que también nos deja varias reflexiones. Doctora, bueno, en el caso de presentarse una enfermedad, la enfermedad como tal ya nos cambia como personas y eso obviamente tiene alguna repercusión con nuestro entorno. Por supuesto que sí, porque como decía Cristian en la entrevista y el testimonio que nos da, no es lo mismo nacer con una discapacidad que irla adquiriendo en el transcurso del tiempo. Además, tenemos que diferenciar también lo que serían las discapacidades mentales de las capacidades sensoriales. Y allí entra el punto fundamental. ¿Qué es lo que están sintiendo estas personas? Y van a sentir igual, más bien, nadie puede saber lo que estamos sintiendo. Yo no puedo saber cómo ama Gustavo, cómo amas tú, cómo ama Arturo. Puedo saber cómo amo yo y cómo amo a las distintas personas. Y todos los amores que he tenido han sido diferentes. Entonces, es muy difícil poder determinar y poner en palabras esos sentimientos. De todas maneras, cuando se va generando una discapacidad o se va generando una enfermedad o cuando se diagnostica esto, por lo regular, el paciente entra en lo que se llama la etapa de negación. Negar que esto está existiendo, negar que eso me estaba ocurriendo a mí, o va a pasar a una situación muy depresiva en la que va a decir, ¿pero qué he hecho yo para que me pase esto a mí? Ahora, pero no es menos difícil también la posición de la pareja desde el otro lado. O sea, si bien el paciente tiene que asumir la enfermedad, pero la pareja también se ve en una situación compleja, difícil. La pareja y toda la familia, todo el entorno en el que se está viviendo. Porque una de las sensaciones inmediatas o sentimientos inmediatos que vienen con esto es la angustia. La angustia de la incertidumbre, de qué es lo que va a pasar en el campo laboral, qué es lo que va a pasar en el campo económico, cómo va a seguir dándose las relaciones interpersonales con los miembros de la familia. No es lo mismo una persona que no tiene a cargo hijos, por ejemplo, que mantener, que una persona que es autosuficiente solo consigo mismo y con nadie más. Entonces, esto va nosotros tenemos que ver muchísimos factores para ayudarle a la persona a enfrentar este proceso de pérdida progresiva que va a depender de la enfermedad de la que se trata para que uno pueda hacer el pronóstico de lo que va a ocurrir y cómo se va a ir degenerando la situación de él en todos los ámbitos dependiendo de la enfermedad que se trata. Vamos a profundizar un poquito más después de recibir la siguiente llamada. Nos llama María desde La Tacunga. Muy buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes, felicitaciones por el programa y gracias por la oportunidad. Una pregunta a los doctores. El amor en las buenas puede ser, quiero más bien dicho, mi pregunta es, en una traición, en una infidelidad, ¿el perdón se puede catalogar como el amor en las buenas, mi doctora? Tenga la bondad, porque eso yo no lo consigo. Gracias, doctora, pero quiero saber de ustedes como profesionales la opinión de ustedes. Gracias. Gracias, María. Muy gentil por su inquietud. Y yo creo que contextualizando un poco, bueno, la traición sería en las malas, según lo que nosotros estamos categorizando. Pero el momento en que decidimos seguir con esa pareja, ¿puede ser una oportunidad para fortalecer o debilitar el amor, Gustavo? Yo creo que hay que tomar varios factores. No quedarse únicamente con el por qué, y el por qué me queda en el dolor, y eso es lo que no me permite visualizar qué es lo que yo he cometido como para que se produzca la infidelidad por parte de mi pareja. ¿Qué es lo que yo no he entregado? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque en realidad el perdonar tiene que venir primero como un proceso de auto-perdonarme a mí mismo, como para poder entender el por qué mi pareja actuó de la forma que actuó frente a un gran llamado de atención. Yo creo que ahí muchísimo depende del efecto de, nuevamente, cómo nosotros dos estamos unidos, como para poder establecer el que si se presentó en una circunstancia, ok, pueden venir nuevas oportunidades, pero si no es una primera, sino que ya son varias,
ya cada uno va a decidir, en definitiva, ¿no? Eso sería un ejemplo de un problema estructural o de una condición estructural que no se va a cambiar. Sí, además yo creo que el tema de la fidelidad y de la infidelidad daría para otra entrevista y nos vamos a apalancar. Aquí nosotros tenemos que enfrentar también, porque nos hemos hecho la pregunta, si el ser humano es polígamo o monógamo por naturaleza. Y la respuesta es que es polígamo. La monogamia viene por efectos de la sociedad y de la cultura. Hay religiones que imponen la monogamia y yo siempre me pregunto por qué en los rituales de matrimonio se le obliga a la pareja a amarse hasta que la muerte les separe y a ser fieles también. Esto nos da cuenta de que son sentimientos que van a cambiar y que la familia tiene que tomarse en consideración. Y el tema de la fidelidad es algo que se lo considera a veces como un valor. Yo siempre digo que es un sentimiento. Sin embargo, el momento preciso es una decisión. Uno decide ser fiel o no ser fiel. El tema nos da para un programa entero, quizás más de un programa, y son solamente hablar de eso. Son compromisos que también tienen que ser respetados. Si hemos nosotros como pareja determinado la monogamia y lo hemos consensuado así, pues el momento en que salimos del consenso se genera un momento de incomodidad. Así que lo vamos a tener presente, fidelidad versus infidelidad, Arturo. Claro que sí, programa importante al que le invitaremos. Le damos la bienvenida ahora a María desde Cuenca. Hola María, bienvenida. Aló, buenos días. Agradeciéndoles por haberme contestado. Muchas gracias, y especialmente a los profesionales. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo tengo un hijo, es el mayor de 5 hijos. Desgraciadamente, hace 4 años le detectaron que tenía un problema psicológico. Y entonces, ahora el papá obliga a que él tenga una pareja, pero él realmente se siente una persona ya no con capacidad para tener una novia. Entonces el papá le obliga a que él tenga una relación, pero él no quiere. Entonces yo no sé, realmente quisiera que me puedan ayudar en ese sentido, porque yo como madre estoy entre la mitad. ¿Yo qué hago? Yo también apoyo allá, o yo me callo, no sé. Yo quisiera que me ayuden con ese motivo. Entonces eso sería. Si algo me quieren preguntar, está bien. María, muchísimas gracias por su pregunta. Yo creo que tal vez una pregunta, y si María todavía está en la línea, si nos podría contar qué tipo de problema, qué tipo de dificultad es la que se presentó en su hijo para que los expertos tengan el panorama más completo. Sí, bueno, no recuerdo muy bien esquizofrenia le detectaron hace 4 años. Él fue a estudiar en el Perú. Era un chico normal y allá empezó a oír voces, a oír cosas que le perturbaban. Entonces de ahí estaba muy bien, estaba ahí estudiando. Ya cuando él no se pudo graduar de seminarista, entonces ahí es cuando se vino para acá, para Cuenca, y entonces le llevamos a un psiquiatra, entonces por las voces que oía. Y de ahí entonces todo este problema se ha pasado hace 4 años. Ya, María, muchísimas gracias. Él trabaja, él tiene su trabajo, él es estable, él tiene sus ahorros, tiene todo, pero él no quiere. Él ayuda mejor aquí en casa. Perfecto, María, muchísimas gracias. Doctor. Cuando se presentan este tipo de diagnósticos a las personas, cuando están escuchando voces, hay que ver puede parecerse en cualquiera de las etapas de la vida. A veces tenemos algunos estímulos que son los que van desencadenando este tipo de aspectos, ¿no? Unos detonantes, como dice, cuando ya no pudo ser seminarista. Entonces es muy fuerte el efecto de la creencia, de la pasión que puede haber tenido y que le pudieron haber llevado desde cuando era niño. O de la presión de la institución, en este caso de la iglesia, ¿no? Pueden ser varios los factores. Porque exactamente igual como cuando a una persona los padres le dicen tienes que ser tal profesional, de tal área o lo que fuere. Y por darles gusto lo hacen, pero claro, en este caso desencadenó en una alteración.
Sin embargo, cuando él está decidiendo el efecto de que, ok, no quiere estar absolutamente con nadie, habría que trabajar un poquito en elevar el efecto de la autoestima a fin de evitar los procesos que le generen esa parte de que todo el tiempo puede estar bajoneado o lo que sea. La medicación le puede mantener bastante bien, ¿no? No se le puede obligar, como bien lo manifiesta María, a que tiene que estar con una persona. Cuando él decida, va a ser como mucho mejor, como tal. Si él tiene el acompañamiento, pues imagino que debe estar medicado también con el acompañamiento de un profesional. Sería bueno que tal vez lo acompañe su padre, su madre a las terapias, como para que entiendan ellos también la dimensión de la patología que tiene. Sí, la esquizofrenia es una de las patologías más serias que puede presentar el ser humano en el ámbito mental. El origen que generalmente es en la temprana infancia, y cuando se generan situaciones como las que se acaban de describir, pues eso va a ser el desencadenante de la enfermedad. Y dentro de lo que las personas sienten cuando están padeciendo la esquizofrenia es la dificultad en la relación con las otras personas, precisamente. Entonces, obligarle a alguien que no tiene una esquizofrenia a amar a alguien o establecer una relación es imposible. No se puede obligar a nadie a querer o enamorarse o establecer una pareja, mucho más tratándose de un trastorno tan serio como la esquizofrenia. Yo considero que ahí la señora, la mejor función que puede hacer es acudir al especialista que está a cargo de su hijo para que él explique al padre qué es lo que se puede esperar de su hijo teniendo una patología tan seria. La presión puede ser contraproducente en este caso. Le damos la bienvenida ahora a Sandra Veloz, que nos llama a Zenaida Veloz, perdón, desde la Concordia. Hola Zenaida, bienvenida. Sí, buenas tardes. Hola. Con el programa que siempre dan y me gusta escuchar porque es un programa bien bueno. Gracias, Zenaida, les escuchamos. Yo quiero mencionar, de acuerdo al amor que están dando el tema, que de acuerdo a la enfermedad, cuando viene a una enfermedad a uno de la pareja, y cómo debe afrontar la pareja, tanto el enfermo como el compañero o la compañera. Por ejemplo, a mí me caí enferma y me detectaron lupus eritematosus. Y vivo casi totalmente que me he postrado, no puedo nada. Todo mi poder de poder hacer mis oficios, todo se me fue al suelo, ya no puedo. Y aparte de eso, la ayuda de mis hijos no la tengo. Mis hijos más bien se me van de la casa. Me he quedado solamente con mi esposo y solamente yo, mi angustia es el pensar que me voy empeorando, ya me va avanzando la enfermedad y no avanzo nada ya a valerme por sí propio, solamente dependo de la ayuda de él. Y psicológicamente me ha afectado bastante esto por el problema que me hace pensar mucho. Por ejemplo, yo no sé de qué me viene este pensamiento que algo vaya a pasar con mi esposo, quién me va a mirar a mí, bueno, si es que yo no muero yo primero, o algo así me viene psicológicamente y no puedo salir de la mente eso. Y el ver que mis hijos en vez de estar conmigo, venirme a ver, visitarme, ayudarme en algo, me han dejado propiamente ya, se han olvidado de mí, más bien dicho. Y eso es mi inquietud, cómo puedo superar ese pensamiento que tengo yo y el ver que me siento va pasando el tiempo más discapacitada, porque esta enfermedad ha sabido discapacitar totalmente todo el cuerpo. Zenalda, pensando en personas como usted, hicimos este programa. Creo que es un caso y un ejemplo exacto de lo que queremos decir y a quienes queremos ayudar. ¿Qué les podemos decir? Me imagino que los dos tienen alguna respuesta para Zenalda. Empezamos con usted, doctora. Sí, nosotros tenemos que enfrentar ante una situación de una enfermedad que va discapacitando a la persona, que es necesario estructurar una logística familiar para la atención de esa persona, porque no va a poder ser autosuficiente. Y esta persona nos está comentando qué es lo que está ocurriendo con su familia y su preocupación y su angustia es ¿qué me va a pasar a mí cuando la persona que me cuida desaparezca?
¿sí? Y es una situación muy realista y que es necesario armar este andamiaje logístico para que pueda sentirse segura dentro de su dependencia, porque va a depender de otras personas para poder seguir viviendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que aquí el factor principal es hacer una terapia familiar para orientarles a estas personas cómo ayudar de mejor manera. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros atendemos a personas que tienen enfermedades degenerativas, tenemos que hacernos cargo de la familia también. Porque muchas veces, voy a poner otro ejemplo que es muy común en nuestro medio, que ameritaría otro programa, que es las demencias, la principal, el Alzheimer, ¿no? Que el paciente ya entró en un mundo totalmente distinto, ya no siente lo que le ocurre, ya no se da cuenta de lo que pasa, y quienes absorben todo esto es la familia. Y muchas veces nos hemos topado nosotros que quien muere primero es la pareja que estuvo a cargo de ese paciente. Es que justamente, Gustavo, es muy complejo, lo decíamos antes, el tener que asistir, el tener que estar ahí pendiente. Hay mucha gente que incluso tiene que dejar de trabajar por ayudar a la pareja en este momento complicado. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo asumir eso? Y que el amor no se vea debilitado. Más o menos es como el proceso de la función que tenemos en la familia cuando a los niños chiquiticos tenemos que integrarlo en la actividad de los grandes. Aquí es al contrario, los grandes integrarle en la actividad de la persona que está padeciendo la enfermedad. En ese sentido, no hay que subestimarles todo lo que puede hacer. Hay que entender qué es lo que es capaz de hacer la persona que está atravesando la enfermedad, como para poder ir estimulando y trabajando en equipo como tal. Porque de esa forma, concuerdo con la doctora, es una terapia familiar y el compromiso ahí sí va a ser absolutamente de todos. ¿Pero sigue siendo amor? ¿O sigue empieza siendo a ser un poco de solidaridad, un poco de asistencia, un poco de... Tenemos que reconocer que el amor va a ir cambiando. Se va a convertir en cariño, se va a convertir en tolerancia, se va a convertir en culpa muchas veces. Puede ser que los familiares se queden atendiendo a sus padres por gratitud. Es decir, ahí es importante reconocer el sentimiento que le lleva a la persona a cuidar o no cuidar a su ser querido y ayudarle con la culpa, que esto puede generar problemas mucho más serios. Y un aspecto que a mí me parece que es importante considerarlo también es qué pasa con la sexualidad de estas personas. Pero es y la relación sexual con las personas. Dentro de estos tres términos que usted había mencionado al inicio, Gustavo. Es muy importante porque de todas maneras, si es que nosotros, lamentablemente todavía sigue siendo en culturas como la nuestra, un tabú el hablar de sexualidad, con mayor razón en estos estados cuando están impedidas las personas. Pero yo creo que también es parte del efecto de darles a conocer que la parte de las endorfinas, la hormona de la felicidad, está dada en función de absolutamente todo lo que nosotros debemos mantener. Esa parte de ser aceptados, de poder compartir, de poder sentir, como para poder establecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona está atravesando la enfermedad, él quiere realmente estar rodeado y quisiera estar tocando y quisiera estar sintiendo, pero las otras personas mejor no se acercan para no hacerle daño por la fragilidad de la enfermedad. Claro. Eso también hay que tomar en consideración, porque eso es sumamente importante en el mismo proceso en el que se encuentra la persona que está atravesando la enfermedad. Muy bien, con esa aclaración, y hay muchísimo más de qué hablar, pero no terminamos todavía, por eso nos vamos a nuestra última pauta, para regresar con nuestro último bloque. Las líneas siguen abiertas, esperamos sus llamadas, venimos en un momento. 12:54 de la tarde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como les decíamos, el tema ha dado para hablar muchísimo, se nos queda fuera rapidísimo. Quisiera antes del segmento 6 de que hablar de otro tema y otro ítem que está dentro de esta gran propuesta, que es cuando se nos acaba el dinero, en cambio, cuando caemos en desgracia económica. Quizás es el motivo por el que más parejas se separan en el planeta. ¿Qué hacemos ahí?
Bueno, mira, yo creo que es muy importante ir un poquito más atrás. Yo considero que para poder hacer una buena estructura de pareja, para ir construyendo este amor del que estamos hablando, se necesitan de 3 enlaces básicos. Funcionar intelectualmente en el mismo nivel, que los sentimientos estén sean similares los que se tienen. Ahí está el amor, el enamoramiento, el interés por la otra persona, la amistad, todo esto. Y aquí está todo lo placentero que se puede hacer cuando se están juntos y entra la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las personas necesitan ir construyendo, y por eso yo decía, esto es de todos los días, de ir fortaleciendo estos enlaces. Por lo tanto, cuando esto lo ponemos como patitas de una mesa, o de un banco, perdón, y uno falla, los otros no pueden sustentarlo. Y esto nos lleva a pensar que el tema de pareja, la palabra pareja, a mí cada vez me gusta menos, porque siempre lo asocio a par de zapatos. Un chulla no funciona. 2 izquierdos tampoco, 2 derechos tampoco funcionan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero ser una persona integral para buscar a otro que también sea completo, no darle complementos, no ser yo la responsable, la que esté a cargo de su felicidad, ni darle la responsabilidad de mi felicidad al otro. Por eso yo hablo de un equipo, un equipo en el que estén los dos aquí. Y cuando las cosas están claras, como decía aquí mi colega al inicio, cuando se habla y se plantea desde el inicio de la pareja las normas y las reglas de este juego, la situación va a ser mucho más fácil de sentarnos a comunicarnos oportunamente y decir las cosas y pedir, porque vivimos en una sociedad que no nos enseña a pedir adecuadamente al otro lo que estamos necesitando. Importantísimo. ¿Alguna cosa más? Yo creo que ahí es muy importante saber que aquí no es una guerra de quién tiene más poder, o quién se doblega más o quién se doblega menos por orgullo. Yo creo que más bien aquí es el poder estar lo suficientemente abiertos y con humildad aceptar que hay diferencias entre el uno y el otro. Lo que tú eres capaz de hacer, quizá yo no soy capaz de hacer, pero lo que yo soy capaz de hacer, tú no lo eres, pero juntos podemos hacer cosas maravillosas. Perfecto, fantástico. Vamos a ver qué nos propone ahora. Se dice que en esta ocasión empezamos con el primero, y doctor, me ayuda usted con el primer, se dice que de la tarde. Solo las madres aman con incondicionalidad. ¿Será esto cierto? Si es que lo veo yo con corazón de madre, diría que sí. Sí, por supuesto, no pasa nada. No, yo creo que ahí no es cuestión de género. Exacto. Papá también, el amor de padre también puede ser tan bueno. Sí, sí. Vamos a ver qué nos dice el segundo, se dice que de la tarde. En este caso nos propone: los verdaderos amigos están cuando los necesitamos. Cuando uno cae en desgracia, ve quiénes son sus buenos amigos, sus verdaderos amigos, ¿no? Sí, mucho se habla que la pareja también tiene que estar sustentada en la amistad, porque con el pasar de los años lo que más va a fortalecer a la pareja es cómo han sido buenos amigos, como que el otro ha sido su mejor amigo. Entonces, si esto lo extendemos al mundo social, pues sí, se habla bastante que los amigos no deberían venir, sino estar ahí presentes todo el tiempo. Pero hay que avisarles también, a veces ni se enteran que uno tiene problemas y luego le está aprender a pedir. Eso pasa mucho. Uno como amigo a veces no se entera qué le pasaba y uno se aleja sin querer. Vamos a ver qué nos dice. Se dice que el amor siempre está acompañado de lealtad. Ojalá sería siempre, pero no necesariamente en el sentido de que esa parte es totalmente incondicional. Yo creo que cuando hablamos del efecto de la libertad ya genera esa parte de la lealtad como tal. Pero cuando el amor lo ven solamente como esa parte que oprime, ahí va a haber deslealtad fácilmente, ¿no? Ok, clarísimo. Nuestro último se dice que de la tarde nos propone esto: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Será así? No. Esto es una posición bastante espiritual, bastante religiosa, por supuesto, y se está hablando de otro contexto. No hay que sacarle del contexto a la frase de Corintios, ¿no? Yo creo que hay que verlo en todo lo que se dice en este pasaje de la Biblia. El espíritu. Yo dije hace un momento que yo sí considero que el amor es un sentimiento muy frágil. Por eso hay que mantenerlo todos los días, hay que cuidarlo todos los días, hay que protegerle todos los días, inclusive de mí misma.
amarse a uno mismo para poder amar al resto, como una plantita. Hay que echarle agüita sí. todos los días. Muchísimas gracias a Gustavo Martínez y a la doctora María de los Ángeles Núñez por sus valiosas recomendaciones. Un programa lindísimo y les dejo picados porque mañana hablamos de otro tema súper interesante, los celos. Wow. Sí. Parecido, ¿no? Sí, parecido. Puede tener algún tipo de relación. Muchísimas gracias por estar aquí, pero sobre todo a ustedes que están del otro lado de la pantalla, importantísimos son todos sus llamados, todas sus sugerencias y claro que sí, todos sus testimonios. Nos despedimos, Vane. Mañana nos vemos a las 12 en punto por su canal público. Ya viene el equipo con los deportes. Chao, chao, hasta mañana.